Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos aquí de nuevo para compartir información con ustedes. Es una información completamente distinta a lo que hemos compartido y con un enfoque, obviamente, de sincronario maya galáctico. Estamos entrando ya a ese tema del simulador, acompañado del tema de la creación de un tiempo artificial dentro del planeta Tierra, dentro del simulador. Exactamente, vamos a hablar un poquito, una introducción de cómo funciona el simulador. Dentro del sincronario maya galáctico vamos a hablar de esta parte que es el tiempo artificial, de todo aquello que está a la vista, pero que muchos de nosotros, muchos de ustedes aún no se dan cuenta. Entonces queremos hacerlo de una forma más amplia, más detallada, a qué se refiere esta creación del tiempo artificial aquí en el planeta Tierra. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Ahora, cuando hablamos de simulación, hablamos del simulador, tenemos que ir de a poco para poder entender de qué es lo que se trata. Ahora, el tiempo, invariablemente, es el factor universal de sincronización. ¿De sincronización de qué? De absolutamente todo. Ahorita, para que podamos nosotros comprender la palabra de sincronización y la palabra de tiempo, me voy a referir directamente a todos y cada uno de los dispositivos, tecnológicamente hablando, electrónicamente hablando, con los que tenemos contacto. Hablamos de pantallas, computadoras, teléfonos celulares, equipos de transmisión, de recepción, absolutamente todos, y a partir de un reloj está sincronizado. Todos esos aparatos están sincronizados. Ahora, ¿qué se necesita para que tengan conexión y comunicación entre ellos? Sincronización. Y ahí es como vamos a empezar a entender nosotros cuando hablamos de sincronario Solkin Maya, sincronización galáctica, estamos ya dando ese paso para poder entender y comprender de lo que se habla. Exactamente. Entonces, hablando de que el tiempo es un sincronizador universal, vamos a hablar qué es este tiempo artificial en el que nosotros habitamos, porque nosotros estamos habitando a partir de una creación de un tiempo artificial. Nosotros tendríamos que estar ahorita habitando un tiempo natural a partir del 2012, pero bueno, la mayor parte de la humanidad sigue habitando este tiempo artificial y ahorita vamos a comentarles qué es artificial. Les compartiré la definición que encontramos en Wikipedia, que es de acceso obviamente totalmente libre, y les compartimos. Artificial. Es algo que no es natural. Su sentido original en relación con un artefacto o artificio. Se refiere a un producto de la actividad intencional, como sinónimo de hecho intencionalmente. También se utiliza en el sentido de que pretende ser o mostrar lo que no es, como un sustituto de lo natural. Exactamente, aquí entonces podemos darnos cuenta que este tiempo artificial fue algo creado, fue un producto de un hecho intencionalmente, que aquí también podemos darnos cuenta de esta simulación en la que estamos nosotros viviendo, que es una realidad creada, que es una realidad que no es natural, en la cual todos hemos sido sujetos a esta realidad en la cual es una realidad artificial, es una realidad en la cual algunos ya estamos dándonos cuenta de ello, algunos ya salimos, pero otros aún están dentro de este tiempo artificial. Entonces, ahorita principalmente vamos a hablar de un hecho que está más cercano en cuanto a nivel histórico que ocurrió y va a ser relativo a el calendario juliano al calendario gregoriano. Se da una transición de un calendario a otro, de un calendario juliano a un calendario gregoriano, y también darnos cuenta que nosotros estamos ahorita con un calendario religioso. Este calendario religioso es el calendario gregoriano, que se dio su transición a partir de 1582, exactamente el 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de 1582. Aquí si se dan cuenta, hay un robo de tiempo, un robo de 10 días. Entonces, para empezar este calendario, este tiempo artificial no es exacto, porque para hacer una transición de un calendario a otro,
hay 10 días que se perdieron en este tiempo y que obviamente de esto no hay información. Y esta información que les estamos compartiendo también ustedes la pueden buscar en cualquier lugar y buscar sobre calendario gregoriano y ver que hay efectivamente estos 10 días perdidos. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver que estamos habitando un tiempo artificial. Ahorita vamos a explicarles un poquito más de qué se trata. Ahora, si ustedes buscan la información, como comenta Karina, invariablemente existe una razón o una explicación que dan de por qué esos 10 días desaparecen. Es obviamente una explicación pseudocientífica que al final del día es una decisión totalmente deliberada de poder implementar una atmósfera totalmente distorsionada. En su momento les hemos comentado que la atmósfera, bueno, esto lo comentó José Argüelles, la atmósfera es al cuerpo humano físico-biológico lo que el tiempo es a la mente de ese cuerpo físico-biológico. Automáticamente, cuando hablamos de tiempo, aquí es cuando en determinado momento se da la inserción de un calendario. En un registro histórico oficial se registra precisamente en ese año, 1582. Pero obviamente esta inserción se generó con muchos periodos de tiempo anteriores a esa fecha, registrada de manera oficial. Exactamente. Y aquí el calendario, ¿qué es el calendario? El calendario es la descripción del tiempo de una forma lineal, visual y concreta. Entonces, el calendario que nos permite que nosotros tengamos una percepción del tiempo lineal, concreta y visual, que nosotros la podamos ver. El tiempo obviamente no es esto, el tiempo es un factor de sincronización. El tiempo a lo que nos ayuda es que a nosotros nos sincronicemos. No tenemos que estar pendientes de qué día es ni qué hora es para que nosotros podamos estar dentro de un tiempo natural. Entonces, aquí irnos dando cuenta que este calendario a lo que nos está llevando es a que nosotros estemos dentro de un tiempo artificial, dentro de un tiempo que no existe, un tiempo que obviamente está controlado y manipulado. Y como les dijimos, este calendario, el cual rige a todo nuestro planeta, es un calendario religioso. Aquí hemos platicado acerca de que todo es energía, todos somos energía, todo es frecuencia, vibración. Hablamos de esa ley orgánica inherente universal, la cual obviamente tiene vida. Y al tener vida tiene ciclos, tiene periodos obviamente naturales, que va en contra de lo artificial. Aquí el tiempo no es lineal, nunca lo ha sido, no es visual, nunca lo ha sido, y no es concreto, y nunca lo será. Simplemente esa inserción de ese calendario junto a la inserción de un reloj hicieron que el humano, que la mente humana lo pudiera concebir como lo que no es lineal, visual y concreto. Y bueno, el tiempo artificial dentro del sincronario maya ha estado siempre registrado. Esta parte del simulador en el cual todos nosotros habitamos siempre ha estado contemplado por el sincronario maya galáctico y se llama frecuencia 1260. Esta frecuencia 1260, ¿a qué se refiere? A que le damos importancia a ese número 12. Desde el momento en que nosotros hablamos que este tiempo es un tiempo, el tiempo es dinero, como también Iván ha hablado con ustedes, les ha compartido, este tiempo es dinero. ¿En qué se basa este tiempo es dinero? Bueno, primeramente se basa en lo que es que absolutamente todo lo natural se ha materializado. Es decir, se le ha colocado una concepción totalmente objetiva, concretamente hablando, es totalmente material. Es decir, el tiempo es dinero, ¿qué significa? Sabemos absolutamente que somos energía, como les comentamos, y obviamente esa energía es lo que nos mantiene vivos, en movimiento. Ahora, cuando hablamos de un tiempo que influye como la atmósfera en una mente humana, hablamos de que debe haber sí o sí sistemas estructurados. Los conocemos como el sistema religioso, sistema político, sistema económico, sistema de educación y N cantidad de sistemas.
los cuales obviamente no están vivos, no existen, son una concepción mental, son una ilusión. Ahora, para que esos puedan coexistir en una realidad, sí o sí necesita un flujo que los mantenga vivos. Y ese flujo es el dinero. El dinero, ya lo conozcamos como papel moneda, es decir, es ese intercambio. Y es lo que hace que el materialismo en determinado momento prevalezca. ¿Por qué? Porque ante todo, lo que en realidad es natural, lo que es orgánico y lo que es universal, una ley universal, se antepone precisamente los condicionamientos de todos estos sistemas estructurados de manera totalmente mental. Exactamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de este calendario, también influye esta parte del tiempo, influye este reloj, influye esta circunferencia que nos hace dar vueltas completamente, esas 12 horas, tanto 12 horas por la mañana y 12 horas por la tarde. El calendario también tiene 12 meses. Por eso de ahí viene esta frecuencia 1260, de ese 12. También hay 12 constelaciones que son las que únicamente nos muestran cuando en realidad hay más constelaciones. También, como es un calendario religioso, también hablan de los 12 pueblos de Israel. Entonces, aquí si nos podemos dar cuenta, todo esto es repetitivo. Todo esto es un ciclo repetitivo. Al estar nosotros inmersos en un calendario, obviamente que cuando se repite una fecha, nosotros vamos a tener la impronta del último recuerdo, del último pensamiento, de la última emoción que tuvimos. Y entonces todo esto es una repetición eterna, es una repetición de experiencias de la cual nunca vamos a salir. ¿Por qué? Porque seguimos habitando un tiempo artificial. Exacto. El tiempo natural propiamente es evolutivo. Obviamente tiene ese ciclo evolutivo ascensional. Es decir, es una evolución constante. Lo que genera precisamente esta frecuencia 1260, como lo comenta Karina, ese 1260, ¿por qué? Porque son y esto parecerá repetición, pero son 12 constelaciones, 12 meses, 12 pueblos de Israel, 12 apóstoles, 12 de lo que se puedan recordar que le han colocado 12. Y obviamente el 60 tiene relación directa con esa frecuencia de un reloj que se generan los minutos, los segundos, las horas. Y obviamente las 24 horas, que en determinado momento tiene la duración de un día, que obviamente ese día tiene un ciclo. Todo absolutamente de forma natural son ciclos. Solo que cuando ingresa la frecuencia 1260 es generar una frecuencia lo más baja posible para que en determinado momento ningún ser que esté sincronizado en esa frecuencia 1260 pueda tener comunicación con absolutamente nada. Porque obviamente aquellos relojes de los que en su momento conocíamos, relojes mecánicos, posteriormente entraron los relojes de cuarzo, posteriormente los electrónicos, es decir, todos sí o sí tienen un reloj que sincroniza el movimiento de las manecillas de los engranes para que propiamente siempre se repita el mismo ciclo de vueltas para generar los segundos, los minutos y las horas. En eso precisamente era la precisión o exactitud en un reloj analógico en ese momento. ¿Sí? Ahora, esta conexión 1260 es tan extremo baja, ya que esos relojes que en su momento conocíamos digamos, se calibraban o tenían una frecuencia de 2.5 a 4 hercios, es decir, una muy, muy baja, que en determinado momento también, si nos vienen siguiendo en su momento, recordarán que la frecuencia Schumann está un poco más arriba de esa frecuencia. Y obviamente toda la comunicación, el despertar de habilidades, por ejemplo, como la telepatía, está muy por encima de esas frecuencias. Y es por eso que absolutamente ese tiempo falso, ese tiempo insertado, lo que genera es que la mente de las personas, de los individuos, no puedan sincronizar con absolutamente nada, más allá de lo que sus ojos le permiten ver. No puedan ver más allá de un reloj con una hora,
de un día en un calendario y de que la persona tiene que estar en un punto espacio a una hora, en un día, en un lugar. Si se dan cuenta, no existe expansión, ¿sí? Existe una contracción y existe una limitante, tanto física como totalmente mental. Exactamente, y lo podemos ver más claro, por ejemplo, cuando se dan los cambios de horario, que los cambios de horario nosotros hemos hecho este seguimiento con un reloj analógico y hemos visto en realidad cómo ha cambiado esto. Hemos también platicado con personas para hacer pues sí, un muestreo de cómo las personas viven este tiempo artificial y las personas dicen, no, pues le decimos, oye, ¿cambió el horario? Sí, pues ni me di cuenta porque yo sigo el reloj que está en mi celular, yo sigo la hora que me dicen y yo me levanto a la hora que me dice el teléfono. Entonces, aquí darnos cuenta en realidad cómo se da este control, cómo se da esta manipulación a través del tiempo artificial, en el cual la hora que te diga el reloj, esa es la hora que es. La hora en la que tú tienes que levantarte es la hora en la que te diga que te tienes que levantar. Y en realidad no es ni la hora ni el día, porque todo está completamente distorsionado, todo está completamente desarmónico. Entonces aquí, obviamente, que como bien comenta Iván, cuando nosotros entramos dentro de esta dinámica y dentro de esta frecuencia 260 es tan bajita esta frecuencia que no nos podemos conectar con nada. Las únicas personas que logran conectarse es porque en realidad hacen una sincronía galáctica, una sincronía con el cosmos, pero la mayoría de las personas siguen en este tiempo artificial y seguirán hasta que sean conscientes de toda esta información. Propiamente, el ser humano, el Homo sapiens sapiens que hemos platicado, es el único ser, orgánicamente hablando, que no está conectado a absolutamente nada, por estar insertado dentro de esta frecuencia 1260. Todos los animales, seres vivos, el planeta mismo, tiene una sincronización natural y orgánica entre todos y cada uno de ellos. Y obviamente, como les comento, ellos no están ajustados propiamente a esa frecuencia 1260. ¿Sí? Es inherentemente el resultado de esa inserción totalmente intencional para poder tener el control y la manipulación de todas y cada una de las mentes, de todos y cada uno de los seres, de los individuos que estén sintonizados en la frecuencia 1260. Exactamente. Entonces, bueno, esta es una breve introducción de esta parte que es el tiempo artificial, de una parte muy pequeña sobre cómo funciona este simulador. Si ustedes quieren saber un poco más sobre cómo funciona este simulador, vamos a dejar un link para que se pongan en contacto directamente con nosotros aquí en el cuadro de descripción, porque es sumamente interesante de que cuando nosotros estamos hablando de toda esta sincronización galáctica, nosotros tendríamos que estar fuera de este tiempo artificial ya desde hace unos años atrás, hablándolo en un calendario gregoriano, en el 2012. Entonces, la mayor parte de la población se encuentra todavía en esta frecuencia 1260 y por eso es que no se pueden conectar, no pueden sincronizar, no pueden platicar con su familia estelar, mucho menos saber de dónde pertenecen, de dónde vienen, a qué vienen, porque se encuentran anestesiados, se encuentran completamente bloqueados, se encuentran en un estado zombie en el cual únicamente van a seguir lo que les diga el reloj, van a seguir lo que les diga el calendario. Entonces, por eso, el interés de compartir esta información y saber que estamos dentro de un simulador y que de poco en poco nosotros sepamos qué es lo que hay dentro de este simulador, cómo funciona este simulador. Y bueno, es una pequeña aportación que estamos compartiendo el día de hoy con ustedes. Exacto, también lo conocerán como que esa etapa se le llamó como la etapa del despertar, la era del despertar. Y en realidad el despertar tiene relación directa con saber en dónde estuvo uno metido, dónde estuvo uno transitando y lo más importante, de qué manera lo hicimos, de una manera consciente o de una manera totalmente inconsciente. Exactamente. Y bueno, pues es la información del día de hoy. Que tengan muy buen día, tarde y noche. Y si les interesa la información, ahí les dejamos el link para platicar directamente con nosotros. Hasta luego. Hasta pronto.